Bueno, hablando de cinética enzimática, pues hay que hablar un poquito de antes de las enzimas, o comúnmente conocido como catalizadores biológicos, perdón. Estos se caracterizan porque tienen velocidades muy rápidas, desde 10 a la 6 hasta 10 a la 12. Son más esto que las reacciones no catalizadas de varios órdenes de magnitud. Esto porque tienen un gran potencial a disminuir lo que se le conoce como la energía de activación para poder así acelerar estos procesos. Además, otra gran ventaja que estos contienen es que requieren condiciones suaves. ¿Qué quiere decir? Una reacción química, como vimos en los ejercicios de las semanas pasadas, pues se pueden llevar a 200, 300 grados centígrados. En cambio, las enzimas normalmente solo funcionan a condiciones ambientales menores a 100 grados, presiones atmosféricas, pHs aproximadamente neutros. Y esto porque esa es la gran ventaja que tienen este tipo de sustancias, a diferencia de una reacción química convencional. Y su mayor plus que tienen es que son de alta especificidad. Aquí quiere decir que una reacción catalizada por vía una enzima normalmente da un único producto para un único tipo de sustrato. Esto nos da información de la alta especificidad que tiene. Ahora, ¿cómo se puede regular? Siempre habrá como que se pueda regular cómo funciona una enzima, sí, sí se puede dominar. Uno, pueden ser por efectos alostéricos, que es decir, inhibidores o sustancias que alrededor del sitio de acción inactiven la función de esta enzima. Otra, por la modificación covalente, es decir, que nosotros alteremos la estructura tridimensional de la proteína y eso haga que ya sea que el sustrato no entre o que ya no sea afín a lo que se le conozca como la tríada catalítica y obviamente la cantidad de la enzima. Si nosotros tenemos altas cantidades de sustrato, pues no esperemos que una pequeña cantidad de enzima sea suficiente para poder de convertir o bioconvertir todo este tipo de procesos. Esta última es muy importante, aunque a veces parece bastante lógica, ¿no? Bueno, porque ¿cómo funcionan los catalizadores en general y en particular los catalizadores biológicos? Estos tienen la función de disminuir la energía de activación. Al ser menos la energía de activación, si recordarán, la energía de activación es aquella energía que se requiere para alcanzar el primer estado de transición y con la finalidad de poder pasar a la conversión hacia productos, pues normalmente este estado de transición requiere una alta energía. Una enzima lo que hace es disminuir dicho estado para que así caiga rápidamente a los productos y eso conlleve a una mayor velocidad de la misma. Este es el fundamento principal de por qué las enzimas tienen una alta velocidad comparada con una reacción normal. Y en general, todos los catalizadores van por esta vía casi siempre. Un ejemplo muy básico es la catalasa. La catalasa se encarga de descomponer agua oxigenada en agua y oxígeno. Esta molécula lo hace aproximadamente 440 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno por segundo. Discutíamos en la primera clase que era una reacción rápida. Bueno, esto sí ya lo podemos considerar sin ningún problema una reacción rápida debido a la alta velocidad que tiene. Ustedes van a trabajar creo que con una catalasa en su práctica 3, bueno, aunque sea de manera teórica dadas las circunstancias, pero pues eso nos permite ver cómo acelera esta reacción a temperatura ambiente y a condiciones normales. Sí, se lleva aproximadamente para ir desintegrando el agua oxigenada, pues pasan aproximadamente 2 a 4 horas por molécula. Sigue siendo demasiado lento el proceso. Entonces, pero ahora hay que tener mucho cuidado. Hay ciertos factores que influyen en esta actividad enzimática y por eso no se han sustituido todos los procesos por procesos enzimáticos, porque estos dependen de más variables que un proceso químico. Uno, la concentración de sustrato. A diferencia de en las otras cinéticas, que la velocidad sí dependía de pero iba en función del tipo de cinética. Lo mismo pasa acá, nada más que aquí se vuelve un poco más sensible a la cantidad de sustrato debido a que la enzima tiene que interaccionar con esto. Es decir, si no hay cantidades suficientes, la reacción va a proceder de manera normal, como si no existiera catalizador, lo cual puede perder la especificidad. De ahí la necesidad de saber controlar esas cantidades de sustrato de manera que la reacción ocurra de manera adecuada. La temperatura. Recordarán que las enzimas son altamente sensibles a cambios de temperatura, lo deben haber visto en bioquímica. ¿Y esto a qué se debe? Que los puentes de hidrógeno que le dan estabilidad a estas moléculas, pues se pueden ir desestabilizando
al momento de que nosotros hagamos pequeños cambios de temperatura. Obviamente esto a nivel industrial no es tan factible y requiere un mejor control. La presencia de inhibidores, existe una gran cantidad de inhibidores enzimáticos que pueden funcionar degradando, destruyendo la enzima, eso se consideran no competitivos porque se unen a sitios diferentes, pero disminuyen la capacidad catalítica. Y los competitivos son aquellas sustancias que pueden estar, a veces el mismo producto funciona como inhibidor porque se une al sitio catalítico de la enzima y entonces ya no puede avanzar. Y tercero, cuarto, pero no menos importante, el pH. Acuérdense que los aminoácidos, de acuerdo al pH en el que se encuentran, pues pueden alterar su estado de protonación y esto va a alterar completamente la conformación de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las mismas enzimas. ¿Por qué? Bueno, decíamos que el pH altera por los estados de ionización. Entonces, normalmente casi todos se encuentran en un rango de 7 a 7.2, 7.4. Las enzimas más altas que yo he trabajado se encuentran a pH de 8. ¿Y esto es por qué? Porque es un estado adecuado. pHs muy altos van a desprotonar, disminuyendo la actividad enzimática. pHs muy bajos van a protonar, de manera que también van a disminuir dicha actividad. La temperatura sobre todo se ve afectado por los puentes de hidrógenos, que estos son los que le dan la estabilidad como tal a una enzima. Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura, estos puentes tienden a romperse y de ahí que uno puede decir, bueno, es que la actividad funciona bien a una buena temperatura de 35, 37, 40 grados centígrados, pero si yo subo bruscamente la temperatura 10 grados, puedo inactivar, diferencia en las reacciones químicas, que veíamos que en la mayoría de los casos un incremento de 10 grados en la temperatura pues duplicaba la velocidad de reacción. En las cinéticas no. ¿Por qué? Porque pues, estos pueden desestabilizar la estructura proteica y entonces ya no van a tener la misma actividad o ya no van a tener actividad completamente. Podemos ver, por ejemplo, una tabla, aquí les muestro una tabla de pequeñas comparaciones. Tenemos varias enzimas que normalmente se encuentran en el cuerpo biológico y podemos ver que, por ejemplo, no catalizadas, la OMP tarda 78.000 años. Ya de las más rápidas, pues la inasa carbónica pues tarda 5 segundos. Normalmente sus cinéticas, que son de orden 1, entonces son aproximadamente sus constantes de 2 por 10 a la menos 16 y la más rápida 1 por 10 a la menos 1. Son constantes bastante pequeñas, lo cual, si recordarán, la proporcionalidad directa que hay entre la constante y la velocidad, pues indicarían velocidades bastante lentas. Sin embargo, si nosotros lo metemos en un sistema catalítico, podemos ver que estos números crecen exponencialmente de pasar de un valor de 2.8 por 10 a la menos 16, es decir, 0.0015 ceros y después el 2.8 a 39. Entonces podemos observar que hay un alto incremento, de hecho guardan una relación de 1.4 por 10 a la 17 veces más grande cuando está catalizado que cuando no está catalizado. Ese es el poder del uso de un catalizador y en especial de enzimas, ya que tienen una alta especificidad a este tipo de procesos. Nunca hay que decretarlas. La gran ventaja de estas enzimas es que nos van a acelerar la reacción, nos van a permitir tener una gran selectividad en la misma, pero recuerden también tienen sus desventajas a la baja estabilidad que estas pueden presentar a cambios no controlables. ¿Cómo se clasifican? Yo sé que esto vieron ustedes mucho en su bioquímica. Existen diferentes tipos de clasificación de las enzimas. Normalmente yo estoy acostumbrado a clasificarlas en 6 grupos. Las oxidorreductasas, que son las que tienen procesos de oxidación, reducción, intercambio de electrones. Normalmente esto siempre conlleva un metal, un NAP, algo que va a hacer que una sustancia pase de un estado de oxidación mayor y por ende a menor y por ende otro en sentido contrario. Las transferasas, estos se encargan de cambiar grupos particulares. Si era, bueno, es que tenía un acetato, ahora lo paso a un OH, o le cambio esto por esto. Estos son aquellos que se encargan de cambiar un grupo funcional. Las hidrolasas, su nombre lo dice, no se encargan de hidrolizar. Y recordarán de sus clases de química orgánica, que son aquellas reacciones que conllevan una molécula de agua que se puede romper con la inserción de este al grupo, ya sea la hidrólisis de enlaces peptídicos, la hidrólisis de carbohidratos, la catalasa, en una gran cantidad. Las liasas
normalmente son parecidas y las a veces se encargan igual de romper o de adicionar grupos, pero sobre todo a doble enlaces. Pueden fraccionar estos para dar otro tipo de productos, pero casi siempre van por esa vía. Las isomerasas normalmente conllevan la isomerización, como su nombre lo dice, es decir, el cambio de tipo de grupo funcional, el cambio de posición. Todas aquellas vimos un ejercicio en el examen que decía que podíamos pasar de butanal a butanona, es el cambio en la posición de un grupo carbonilo. Este se llevaba por las isomerasas. Y las ligasas que se encargan de unir dos sustratos a expensas de la hidrólisis de ATP. Estas conllevan energía, pero normalmente, o también se le conocen como de síntesis, se encargan de unir más de dos. La unión de aminoácidos se da por este tipo, la unión del DNA se da por este tipo de enzimas que nos van a permitir hacer una buena conjunción de estos mismos. Aquí voy a mencionar un término que yo sé que ustedes están muy relacionados con ellos y si no lo podrán estudiar, es el uso de cofactores. Los cofactores son sustancias que normalmente ayudan o son necesarias para el buen funcionamiento de una enzima. Pueden ser iones metálicos como el zinc, cobre, potasio, sodio, algunas moléculas pequeñas orgánicas que se conocen como coenzimas, la tirmina, rifamina, el NAD, la coenzima acetil A, entre otras. Y hay algunas coenzimas que se unen covalente al grupo de la coenzima que se llama grupo tóxico y otras solo son transitoriamente durante la catálisis, es decir, que se unen al catalizador, a la enzima durante la reacción y después se pierden, no tienen una función completa todo el tiempo, pero sí pueden apoyar. Este tipo de sustancias siempre hay que tenerlas presentes y se las menciono aquí como paréntesis. Los invito a ustedes a leer más de ellos. ¿Por qué? Porque normalmente uno de los principales problemas que yo veo en los procesos industriales que involucran enzimas es que no siempre consideran a estos cofactores y por eso a veces dicen, bueno, es que la reacción no da, no ocurre, bueno, es que si no tienen las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento, pues por ende no tienen un buen funcionamiento. Ok, les menciono aquí algunos, les decía los metales, por ejemplo, en esta tabla pueden ustedes encontrar en qué tipo de enzimas se encuentran esos metales y aquellos que son de moléculas orgánicas pequeñas, cómo son necesarios estos para acelerar o facilitar la acción de una enzima. ¿Son vitales? Sí. ¿Tienen que estar? Sí. Y de hecho es, como les decía, un gran problema normalmente a nivel industrial el hecho de que no se consideren los cofactores cuando se está haciendo un diseño experimental. Y no solo porque digan, ¿cómo se les va a olvidar poner un cofactor? A veces no se consideran las propiedades físicas y químicas de esto, el cómo conseguirlos, el cómo almacenarlos, el cómo garantizar que la enzima quede en sentido con estos y se pueda estar biodisponible. Entonces, todo este tipo de factores son de vital importancia cuando uno quiere diseñar un bioproceso. Pero bueno, esta era una pequeña introducción a lo que nos conviene a nosotros. En esta segunda unidad vamos a hablar y vamos a trabajar con lo que se llama la cinética enzimática. ¿De qué se encarga la cinética enzimática? Del estudio de las velocidades a las que ocurren las reacciones obviamente que conllevan el uso de una enzima. Pero no solo eso, también nos permite dilucidar mecanismos de reacción. ¿Qué quiere decir? Más adelante en la clase 2 vamos a ver, es que hay un mecanismo de inhibición, hay un mecanismo de competición, hay un mecanismo alostérico, hay un mecanismo codependiente, independiente, ese tipo de información. Y se puede conocer a través de la afinidad de unión de sustratos e inhibidores. Esto ustedes llevan una materia, creo que este semestre, creo, o el siguiente, que se trata de estudios in sílico, bioinformática. Ahí ustedes van a poder ver cómo calcular este tipo de energías. También nos dice cuál es la máxima velocidad catalítica a nivel industrial, que ustedes digan, bueno, yo quiero trabajar en la fase estacionaria a máxima velocidad, pues podemos encontrar cuál es esta y qué condiciones de reacción se requieren para llegar a esto. El mecanismo catalítico, si es en una fase, dos fases, si es con cofactores, sin cofactores, el papel de una enzima en una vía de señalización, en una vía de biotransformación, la velocidad dependiente de la cantidad de la enzima, las condiciones del mismo proceso de medición de la enzima para bioprocesos, para bioquímica, inclusive para análisis clínicos, muchos son resultados del estudio de estas enzimas. Entonces créanme que estudiar cinética enzimática es de vital importancia para el tipo de estudios que ustedes se podrían dedicar, ya sea en bioprocesos o inclusive en estudios biológicos. Bueno, ¿cuál es la ecuación más conocida?
La primera ecuación, bueno, sí, posiblemente la primera ecuación que describe de manera asertiva el mecanismo de función de una enzima es la ecuación de Michaelis-Menten. Michaelis por el señor, Michaelis-Menten por su señora, Menten, perdón, que fueron los investigadores que desarrollaron dicho modelo. Esto empezó en 1902 como un breviario cultural, cuando Adrian Brown estudió la hidrólisis de la sacarosa con agua mediante una invertasa que se formaba glucosa y fructosa. Y él empezó a observar que cuando la sacarosa era alta la cantidad con respecto a la enzima, es decir, que había un exceso de sacarosa, la reacción se volvía independiente de la sacarosa, es decir, se volvía de orden cero. Pero sin embargo, a bajas dosis de sacarosa se comportaba como orden uno. Entonces él podía decir, no, es que no existe. Recordarán que se le conocen como reacciones de orden mixto, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Podemos ver aquí la reacción general de la función de una enzima que conllevará siempre dos pasos fundamentales. Primero, la unión de la enzima con el sustrato. Esto va a generar un complejo sustrato-enzima. Este es un proceso reversible. ¿Qué quiere decir? Que si el sustrato y la enzima se unen y no tienen el tiempo suficiente para que ocurra la reacción, se pueden volver a despegar. Entonces, de aquí la importancia del control del equilibrio que ustedes vieron también en fisicoquímica. Una vez que este complejo sustrato se lleva a cabo la transformación, pues se pasa a los productos y se libera la enzima. Recuerden, la característica de cualquier catalizador es de que se debe de poder recuperar de una u otra manera al final del proceso. Vamos a seguir trabajando con esta ecuación un poquito más adelante. Si nosotros tenemos un sustrato, ¿a qué se debe este mecanismo? ¿A qué se debe la alta selectividad? Que normalmente este sustrato tiene una forma específica, un ambiente químico, una serie de interacciones de puente de hidrógeno, Van der Waals, puente disulfuro y todas esas que ustedes, si no las recuerdan, los invito a ir a estudiar porque las vamos a estar ocupando constantemente en los ejercicios, se van a acoplar de manera adecuada al sitio activo. Y una vez que se forme este complejo es cuando va a poder ocurrir la reacción de la que esté encargada la enzima. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi sustrato difiere aquí en cualquier cosa o yo altero mi enzima, este acople ya no va a ocurrir, disminuyendo así la eficacia o inactivando completamente a dicha enzima. Regresando a nuestra ecuación, pues bueno, decíamos que teníamos la enzima que va a estar en función del sustrato, esto complejo va a ser reversible y cuando se cambia al producto, este se vuelve el paso limitante porque si yo garantizo que mi complejo se está convirtiendo rápidamente al producto, pues evito la reversibilidad de la reacción. Entonces aquí dice, cuando la concentración del sustrato es suficientemente alta, para que toda la enzima esté saturado, pues vamos a poder desplazar por el principio de Le Chatelier hacia el complejo. Entonces este se vuelve insensible. ¿Por qué? Porque se satura. Ya tenemos a toda la enzima completamente saturada, entonces favorecemos la presencia del complejo. Por eso una vez que uno lo convierte en producto y si hay suficiente S, se vuelve a liberar y este proceso se vuelve cíclico, acelerando. Este es el fundamento principal de por qué estas reacciones son tan rápidas. Porque si nosotros caracterizamos buenas condiciones de trabajo, esto va a ser un proceso cíclico y bastante acelerado. Si lo vemos a nivel, pues estamos dando que el cambio de la concentración del producto en función del tiempo es igual a una K2 por la concentración del ligando. Imagínense esto como una sola única reacción. Y el cambio de la formación del complejo enzima-sustrato, pues depende de tres cinéticas. Primero, pues depende de la cinética de conversión, que depende de la cantidad de E y la cantidad de S por la constante 1. Negativo la cinética de la reacción reversible, que esa va en función de la cantidad del complejo que se pueda hacer. Acuérdense que las reacciones se pueden ver en dos caras de la moneda, pero siguen siendo la misma cinética. Y también depende de la pérdida que existe por el hecho de lo que se está convirtiendo en producto. Se vuelve una función no integrable por método matemático típico, se vuelve, y si la queremos trabajar compleja, normalmente lo único que tenemos que hacer es métodos computacionales de minimización de cuadrados o métodos mínimos, pero bueno, no vamos por ahí. Casi siempre lo que hay que hacer es estudiar el modelo de una manera que se vuelva resolvible de manera práctica. Pero este es el fundamento de la cinética enzimática, jóvenes. Primero tenemos la velocidad, pues es el cambio del producto con respecto al tiempo. ¿Se mide normalmente con respecto al producto? Sí.
porque es más fácil cuantificar lo que se está formando a toda la gran cantidad de sustrato que nosotros estemos alimentando. La enzima no se está consumiendo como tal, porque se puede estar recuperando, entonces de ahí viene que se maneja un poco distinto. De ahí la necesidad de que en la segunda clase les decía que ustedes tenían que ver cómo serían las ecuaciones en función al producto para que fueran analizando ese tipo de casos. Y si queremos analizar el punto medio, que es al complejo, repito, tenemos la formación de complejo, la reversibilidad del complejo y la descomposición del complejo hacia los productos. Si lo analizamos en función del tiempo, no es muy típico, pero sí se puede hacer. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que el producto empieza a formarse y llega a un punto en el que ya se satura. ¿Por qué? Porque también hemos alcanzado la velocidad máxima en función del sustrato. Al inicio teníamos una cantidad de sustrato, este se va consumiendo hasta el punto en el que ya se vuelve constante. En ese estado constante es aquel donde ya se dice que se ha alcanzado el equilibrio entre lo que se está transformando y lo que se está produciendo. Trabajar y llegar a estas condiciones normalmente va a requerir que nosotros digamos, bueno, ya en este punto hemos acabado con la cinética de esta reacción y podemos proceder a las siguientes fases del proceso. Entonces vamos a hacer un poco de matemáticas, que yo sé que a ustedes les encanta. Habíamos dicho que la velocidad era el cambio de la concentración del producto en función del tiempo, y esto era igual a la K2 por la concentración del complejo enzima sustrato. Y habíamos hecho cómo se calculaba la diferencia de la concentración del complejo enzima sustrato en función de las otras propiedades. Si consideramos que en un estado estacionario la concentración del complejo enzima sustrato en función del tiempo es cero, y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque si vemos la gráfica, llega un punto en el que la cantidad de enzima sustrato que se forma es igual a la cantidad de producto que se está formando, entonces podemos garantizar que eso existe en equilibrio. Les decía, si hay una suficiente cantidad de sustrato, pues apenas se libere una enzima, inmediatamente se va a estar acomplejando con un nuevo sustrato y dando un nuevo complejo. De ahí esta condición. Ahora también tenemos que la concentración total de E de la enzima es igual a lo que está en forma libre como está en forma de acomplejada. Ya habíamos dicho que este término es prácticamente nulo porque estamos garantizando siempre una buena cantidad de estos. Entonces, la KM, bueno, si sustituimos eso en esta ecuación, pues nos queda que la concentración del complejo es igual a la concentración de la enzima total, la que alimentamos por la concentración del sustrato, sustituyendo aquí, sobre una Km más la concentración del sustrato. ¿Esta Km de qué viene? De acomplejar o agrupar K inversa más K2, que viene del signo negativo que comparten estas dos, sobre K1 del signo positivo que comparte de esto. Esto es lo que se conoce como la constante de Michaelis. Y de Michaelis nada más porque realmente esta constante fue una contribución de él. Aquí, chicos, les tengo una actividad para ustedes. Quiero que demuestren estos pasos que yo hice aquí rápidamente, porque hice las sustituciones directas, pero quiero que ustedes demuestren estos pasos en su cuaderno y ya después les diré cómo vamos a evaluar el hecho de que lo hayan hecho. Entonces, si sustituimos esto en nuestra ecuación de velocidad original, que era el cambio de la concentración de los productos por función del tiempo a un tiempo cero, ahorita vamos a discutir por qué el tiempo cero, que era K2 por la concentración de ES, que es la concentración del complejo enzima sustrato. Si sustituimos esta concentración, que ya lo despejamos, nos da de esta manera. ¿Dónde podemos nosotros determinar la concentración de enzima que administramos? Sí. ¿Podemos determinar la concentración de sustratos? Sí. ¿Podemos determinar las constantes? Sí. ¿Y podemos determinar la concentración de sustratos? Sí. Se vuelve medible, se vuelve completamente práctico este modelo. Ahora, ¿por qué se consideran únicamente velocidades de tiempo iniciales? Ya lo habíamos discutido en la clase inicial. Esta se considera porque minimiza los efectos de reversibilidad, minimiza los efectos de inhibición por el producto y minimiza la inactivación de la enzima debido a estos tres fenómenos. Puede facilitar el hecho de poder trabajar con este tipo de procesos. ¿Y la V máxima cuándo ocurre? Cuando la concentración es tan alta que la enzima siempre está saturada. Entonces tenemos los dos extremos. En ese otro extremo, pues tenemos que la V máxima depende de la constante de la formación de productos por la concentración de la enzima total. Entonces, pues ya, este término es completamente constante. ¿Por qué? Constante por una constante, ya que nosotros estamos determinando este proceso.
Esa es la gran ventaja. Si ustedes quisieran calcular K2, que no es muy típico que se haga, pero lo quisieran hacer, lo único que tienen que es calcular la velocidad máxima de una reacción enzimática y despejan de estas condiciones. Entonces vamos a definir a esto como velocidad máxima y de aquí viene la ecuación de Michaelis-Menten, donde la velocidad máxima es la velocidad a la cual puede alcanzar el tiempo inicial una reacción enzimática por la concentración sobre la Km más la concentración del sustrato. Gráficamente, ¿cómo se puede ver esto? De que a pequeñas concentraciones de sustrato la velocidad va incrementando en función de cómo incrementa el sustrato. ¿Por qué? Porque está multiplicando y esto es demasiado pequeño con respecto a Km. Lo habíamos visto al final de la unidad anterior. Y esto va a seguir creciendo hasta que va a llegar a un punto donde se va a homogenizar o a hacerlo más cercano asintotáticamente a la velocidad máxima de la que se puede trabajar en este modelo. De aquí, bueno, hay tres puntos, se le conoce y de interés. Uno, cuando la concentración de sustrato es igual a km, la velocidad es igual a un medio de la velocidad máxima. Este es el punto medio de la ecuación. Es cuando calculamos el tiempo de vida media. Esto se le conoce como velocidad media. Están relacionados porque pues, nos dice la km en función a la concentración del sustrato. Y bueno, ese punto es en el que se conoce como el medio de la velocidad. Si hacemos el análisis global, esto ya lo habíamos hecho en la unidad anterior, pues hemos dicho que la velocidad inicial de una reacción enzimática está dada por la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la Km, la constante de Michaelis, más la concentración del sustrato. Habíamos dicho que a la mitad esta S es igual a la Km. Cuando S es muy pequeña, es decir, por debajo de la mitad, esta suma se vuelve únicamente Km y se conoce como una cinética de primer orden. Cuando la concentración es mucho mayor a Km, tanto que en esta suma Km no contribuye, minimizando esto, nos queda que la velocidad es igual a la velocidad máxima. Estos dos puntos son fundamentales, de aquí viene el hecho de que se considere como una ecuación de orden mixto. Entonces, ¿de dónde viene? Porque vamos a analizar esta KM. Habíamos dicho que esta KM era la relación de la suma de la K de reversibilidad más la K2, que son negativas en el proceso general porque disminuye la concentración de S, sobre la K1, que es la deformación, es un recíproco. Si arreglamos esto, la relación entre K inversa con K, es decir, la reversibilidad, esta relación se conoce como constante de disociación y nos muestra qué tan disociable es un complejo sustrato-enzima. Si esto es demasiado disociable, no va a ser bueno realmente. De ahí viene que si decimos que la relación de K inversa sobre la K de formación es 10 veces, pues hay una alta disociación y por lo tanto hay una baja afinidad. Muchas veces cuando uno está diseñando bioprocesos y quiere utilizar una enzima para alguna transformación, a veces no consideran que la calcificación sea tan alta que nunca se va a complejar físicamente nuestro sustrato encima, entonces la ecuación no va a ocurrir. Entonces, si ustedes quieren un proceso, esto no lo quieren. Ahora, el caso contrario, ustedes digan la K de disociación es mucho menor que la K de formación, entonces aquí estaríamos favoreciendo la formación del complejo enzima-sustrato. De ahí que sea mejor porque hay una menor disociación, hay una mayor afinidad. Entonces, pues eso nos va a indicar que este proceso va a estar favorecido a la formación de nuestro producto particular. Ahora, esto depende de cómo lo analicen. Viéndolo de manera puntual, a nosotros nos va a convenir siempre que la relación de la constante de decisión sea lo más pequeño posible. Creo que a lo mejor podría confundirlos en esta parte. Ahorita estaba hablando del proceso inverso, ahora vamos a hablar del proceso directo, que nosotros queramos la formación de esto. Pues va a venir relacionado directamente a este valor. Entre más pequeño sea, más positiva va a ser la formación de productos a largo plazo. Recuerden ese último punto, chicos. Entre más pequeña sea la constante de disociación, mejor va a ser el proceso para la formación de productos. Si queremos la estabilidad de la enzima y la baja aceleración de la velocidad, vamos a buscar que la constante de disociación sea lo más alta posible. Entonces, lo podemos ver de otra manera. Si K2, habíamos dicho que Km es la relación de la suma de las dos reversibilidades con la que queremos,
KM alta indica que hay una poca afinidad. ¿Qué quiere decir? Que la K de reciprocidad es mucho mayor o es mayor que la K1. Si la KM es baja, quiere decir que hay una alta afinidad, de manera que se acopla, reacciona y avanza. ¿Eso de qué va a depender? Pues de la presencia de K2. Desgraciadamente el paso limitante de la reacción siempre va a ser K2, porque a lo mejor puede ser muy favorecido la formación del complejo enzima-sustrato, pero que decaiga producto va a depender de este valor. Aquí les tengo, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos a la acetilcolinesterasa, el cual su sustrato es la acetilcolina, tiene una reacción catalítica global bastante rápida, una Km bastante pequeña, entonces podemos ver que está bastante favorecido el hecho de avanzar en la reacción. Y se dan cuenta, en la mayoría de los casos así es. Hay casos como este donde la KM, en la catalasa, las KM son bastante grandes. Si la constante catalítica no fuera tan grande, entonces sí tendríamos problema porque la reacción se vería comprometida. Aquí les vuelvo a demostrar, chicos, la gran ventaja que tiene el estudio de la cinética enzimática, porque nos va a facilitar el aumento de estas velocidades y si casi siempre van a ser bastante productivas. Y como siempre, no nos vamos a perder de lo más práctico para el hecho de uso de cálculos. Aquí se vuelve algo interesante. Existen varios métodos de linealizar la ecuación de Michaelis-Menten. En la clase de la unidad anterior estuvimos viendo la ecuación de Lieber-Walbrook, que esta se encarga del análisis de recíprocos. Lo que hace es la reciprocidad y acomodar, y aquí ya nos da la información que queremos. ¿Qué información nos da? Primero, nos da la pendiente, que la pendiente ya habíamos visto que es la relación entre Km con respecto a la velocidad máxima. Nos da la intersección, que es el inverso de la velocidad máxima que corresponde a la ordenada al origen. Y si alguien quisiera gráficamente determinar el valor de x, pues la intersección con el eje de las x nos da el recíproco negativo del valor de Km. Esto graficando el inverso de la velocidad con respecto al inverso de la concentración del sustrato. Volvemos a ver cómo la linealización nos va a orientar siempre a ese tipo de actividades y nos va a facilitar mucho el análisis de este tipo de procesos. Aquí, chicos, viene algo interesante. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos más de un sustrato? Esto no es parte del temario, no se preocupen, solo se los presento por si lo llegan a ocupar más adelante. Puede ser que si tenemos una enzima que se acople a más de un sustrato, pues puede ser completamente aleatorio, que llegue un sustrato o el otro y nos vaya a dar los productos. Puede ser ordenado, que se acople con uno, nos dé un complejo, este se transforme, después se acople con el otro y nos vuelva a dar los productos. Puede ser de tipo ping-pong, es decir, que vaya en el sentido cuaternario. El complejo uno se acople con el sustrato uno, la enzima uno con el sustrato uno, nos forma un complejo, forma el producto, libera el producto, el rebote del ping-pong, le deja la enzima en un estado diferente, entre el nuevo sustrato, esta enzima trabaje y libera el producto 2. Esto normalmente lo hacen las enzimas con cofactores metálicos que utilizan NAT para reactivarse la enzima en etapas posteriores. Bueno, chicos, si se dieron cuenta, esta clase es bastante teórica. Eso no quiere decir que no podamos hacer ejercicios. En este caso vamos a cambiar un poquito la dinámica para esta clase. Los ejercicios realmente son lo mismo que nosotros ya vimos, nada más ahora aplicado a un modelo distinto. De aquí viene el trabajo de esta semana, que ustedes van a realizar los ejercicios con la información teórica que yo les he presentado acá y sus habilidades matemáticas. Tengan en cuenta que de aquí en adelante cada vez se va a ir haciendo un poquito más complejo la resolución matemática, entonces los invito a estudiar un poco más cómo resolver todo este tipo de ecuaciones. Ya acuérdense que yo no les limito al uso de sus tecnologías siempre y cuando estén bien justificadas.